Aleluya. Aleluya. Vamos pues a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Quiero titular esta prédica La iglesia en 3I. Oiga el título de la prédica: La iglesia en 3I. Y ya vamos a aclarar y exponer por qué llamamos la iglesia en 3I. Por cierto, I de iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vuelvo a repetir la lectura. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto que el apóstol Pablo declaró y escribió es lo que Dios el Padre, una vez que resucita a Cristo, hace con él. Dice que a Cristo el Padre, o a Cristo el Padre le sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y hablando de la iglesia dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como todo cuerpo debe tener cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo lo demás está bajo los pies de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que todo está bajo la autoridad de la iglesia. Es importante e interesante que la Biblia declare que la iglesia, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos sido lavados por su sangre, todos los que hemos sido bautizados por su Espíritu e incorporados a su iglesia, ese cuerpo invisible místico, esa iglesia universal, que es a la que se refiere Pablo acá, él dice que es el cuerpo de Cristo. Y yo en esta mañana titulo esta prédica La iglesia en 3I. Quizá algunos se preguntarán: ¿qué es eso, la iglesia en 3I? Si normalmente lo que uno oye es en 3D, una visión en 3D. Cuando hablamos de una imagen en 3D, estamos hablando de una tecnología, de una forma de ver y proyectar una imagen que nos permite ver la profundidad, la anchura y la altura de una imagen. Profundidad, anchura y altura. Eso es una imagen en 3D. Ahora, cuando hablo de la iglesia en 3I, es porque voy a mencionar tres características, tres cualidades que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo.
Y cada una de esas características o cualidades comienzan con la letra I. Y por eso entonces la iglesia en 3I. Vamos a ver una imagen, tener una visión tridimensional, una visión en 3D de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Utilizando, repito, para ello la letra I. La iglesia como cuerpo de Cristo, primeramente, es una iglesia o es un cuerpo indetenible. Indetenible. La iglesia como cuerpo de Cristo es un cuerpo indetenible. La iglesia fue dejada en esta tierra con una importante misión: que el mensaje de Cristo, que el testimonio de Cristo sea conocido, sea oído hasta lo último de la tierra. Y el Señor para eso nos dio poder, nos dio su poder. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La palabra poder es la palabra griega dunamis o dinamis, que significa poder activo, poder dinámico. Entonces ese poder que Cristo le dio a la iglesia es para hacer de ella un cuerpo dinámico, un cuerpo activo, un cuerpo indetenible que cumpla la misión que se le encomendó. Entonces para eso tenemos poder, diga poder. Ahora, no solamente es que tenemos poder para realizar la obra que se nos encomendó, sino que también se nos dio un mensaje poderoso. El mensaje que se nos mandó a predicar, que se nos mandó a anunciar, es un mensaje poderoso. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos poder para proclamar el evangelio, y el evangelio en sí mismo es poder divino. Aleluya, alabe a Cristo. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo es indetenible. Indetenible. Y quiero utilizar algunas expresiones, especialmente del apóstol Pablo, que nos ilustra esta verdad. El apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces por causa de la predicación del evangelio, igual que todos los demás apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, él dice que aunque él estaba preso, aunque él estaba encarcelado, la palabra de Dios no estaba presa. Dice: la palabra de Dios no está presa. Aunque yo estoy encarcelado, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se mueve en esta cárcel. Y desde esta cárcel el apóstol Pablo escribía, y la palabra de Dios, si era regada y sembrada a través de otros discípulos, Pablo hacía llegar el evangelio. De tal manera que aunque la iglesia esté encerrada, aunque los cristianos estemos encerrados por distintas razones, hay que entender que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y la palabra de Dios nunca estará encerrada. Aleluya. Esto hace que la iglesia sea un cuerpo indetenible. Y gracias a Dios que hoy, a través de las distintas plataformas de redes sociales, nosotros podemos hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gloria a Dios. Los apóstoles Pedro, Juan y todos los demás fueron encarcelados en distintas ocasiones. En una de ellas, los líderes religiosos de Israel le prohíben
que sigan hablando de Jesús. Y el apóstol Pedro dijo: juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, de tal manera que la iglesia es un cuerpo indetenible. Así que no nos vamos a detener, aunque quieran detenerla. La iglesia desde su mismo inicio trató de ser detenida, pero nunca la iglesia se va a detener, porque es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo está vivo. Ese cuerpo tiene vida poderosa. La vida de Dios está en nosotros. Número 2. La iglesia como cuerpo de Cristo es invencible. Amén. Invencible. Amén. Diga: somos invencibles. Diga: soy invencible. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo dice: antes, en todas estas cosas, hablando de todas las dificultades y penurias por las que él pasó y por las que podemos pasar todos los cristianos, él dijo: antes, en todas estas cosas somos, no dijo seremos, dijo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos un cuerpo invencible. ¡Aleluya! Somos invencibles. Y es bueno saber que Pablo no dijo soy más que vencedor. Él dijo somos más que vencedores, porque estaba hablando a la iglesia. Se estaba refiriendo a todos los creyentes, a los genuinamente nacidos de nuevo. Precisamente el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Entonces, iglesia, ¿qué somos? Somos invencibles. No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay nada, no hay crisis económica, no hay gobierno de derecha ni de izquierda, ni de ninguna tendencia que pueda derrotar a la iglesia. Podrán tratar de impedir nuestro avance, nuestro desarrollo, pero en Cristo ya somos más que vencedores. Entonces somos, como cuerpo de Cristo, somos invencibles. Número 3. Aleluya. Como cuerpo de Cristo somos indestructibles. Repito, indestructibles. Si le parece poco ser indetenible, si le parece poco ser invencible, pues sepa que la iglesia como cuerpo de Cristo somos indestructibles. Ni la muerte podrá destruirnos. Porque todo lo contrario, en Cristo la muerte es un vehículo que nos conduce directo a la presencia del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste detener a Cristo, detenerle? Somos indestructibles.
Cristo, ante aquella tremenda confesión de Pedro, cuando declara de él, Pedro declaró de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, roca que no es Pedro, la roca es la confesión que hizo Pedro de Jesús. Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni el infierno mismo podrá destruir a la iglesia. Aleluya. Somos indestructibles. ¿Cuántos cristianos hasta el día de hoy, desde el comienzo de la iglesia, millones y millones han sido asesinados, perseguidos, con la intención de reducir a la iglesia a la nada? No lo han podido ni lo podrán, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es indestructible. Vea que el apóstol Pablo dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De alguna forma, la plenitud de Dios en Cristo está en la iglesia. Y eso nos hace ser indestructibles. En una de las ocasiones en que los apóstoles Pedro y Juan fueron detenidos y encarcelados por causa de la predicación del Evangelio, y llevados ante el Sanedrín judío para juzgarlos y, entre otras cosas, tratar de impedir que siguieran predicando y dando testimonio de Jesús. En esa reunión se levantó un hombre fariseo muy sabio, muy reconocido y muy venerable por ellos, llamado Gamaliel. Él manda a salir a los apóstoles y luego les dice al concilio, le dice: acuérdense de que en un tiempo atrás se levantó un tal Teudas y un tal Judas, y ambos crearon sus rebeliones, sus movimientos. Ellos fueron apresados, eliminados, y su grupo desapareció. Él les dice: en el caso de estos hombres, déjenlos quietos, porque si esta obra o consejo es de los hombres, tendrá el mismo destino. Pero si esta obra es de Dios, ustedes no la podrán destruir. Es más, se hallarán luchando contra el mismo Dios. Qué sabiduría y qué razón tuvo Gamaliel, porque ciertamente la iglesia es obra de Dios. Y por eso es que levántese lo que se levante en contra de la iglesia es indestructible. La iglesia como cuerpo de Cristo es indestructible. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Es indestructible. Qué palabras tan sabias. No la podrán destruir. Y mire cuántos en la historia, cuántos emperadores, cuántos reinos,
¿Cuántos sistemas religiosos, políticos, sociales, económicos se han levantado y se seguirán levantando contra la iglesia para tratar de reducirla a su mínima expresión? Pero eso está claramente entendido y demostrado que será un propósito que no tendrá resultado, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal es un cuerpo indestructible. Indestructible. Diga conmigo, somos indestructibles. Somos indestructibles. El virus no podrá destruirnos. La pandemia no podrá destruirnos. La crisis económica no podrá destruirnos. Seguimos operando, seguimos funcionando, seguimos echando para adelante. No solamente nosotros acá en Venezuela, sino en todas las naciones del mundo. La iglesia de Cristo sigue siendo su cuerpo y por lo tanto es indetenible, invencible e indestructible. Esa es la iglesia en 3I. Diga conmigo, somos indetenibles, somos invencibles y somos indestructibles. Amén. Amén, así es. Póngase de pie, por favor.